Tal lo adelantado, en el primer bloque del Talión está con nosotros el senador nacional Oscar Castillo, a quien saludamos. ¿Cómo está? Gracias por venir, muy buenas noches. Un gusto, Mario, como siempre. ¿Por qué Cambiemos el 22 de noviembre? La misma palabra, es decir, la gente está esperando y está aspirando a un cambio profundo. Creo que ha sido una sorpresa cuando a las 12 de la noche, después que la tenían media parada a los resultados electorales, haya salido estos números. Creo que ni los propios protagonistas lo tenían. Yo ya hablé el día antes con Macri y él decía que en todos los escenarios daba balotaje, pero no daba esta cifra. Era como que había un voto, diríamos esto que le llaman vergonzante, que no lo dicen. Normalmente no lo dicen cuando se trata de un voto al no oficialismo. Me parece que la sociedad, diríamos, ha transmitido los deseos de cambio que lo ha venido manifestando en distintos aspectos. Ha habido una manifestación muy profunda cuando fue el primer golpe del gobierno allá con la 125, se acuerdan las manifestaciones en la calle. Después hubo otra cuestión muy profunda cuando ella quiso cambiar la Constitución, que se para con las elecciones del 13. Después cuando la presidenta convocó a esto de democratizar la justicia y a cambiarla, intentar separar la división de poderes, y hubo una fuerte reacción, me acuerdo, sobre todo en la capital federal, la ciudad de Buenos Aires, cientos de miles de personas manifestando. Y el hecho de la muerte de Nisman, el 18 de enero de este año, que hasta el día de hoy no sabemos qué pasó, que también hubo una manifestación muy fuerte. Yo creo que todos estos elementos han ido provocando este proceso político, más otros factores económicos y sociales, pero creo que esto de que la gente, diríamos, te esté calificando por pensar de una manera distinta, te esté calificando por situaciones que afectan a la libertad. Creo que el peor retroceso que ha cometido el kirchnerismo en estos últimos años es volver a instalar el miedo que en Argentina había desaparecido en el 83. Cuando el 83, después de la ida de los militares y la llegada de la democracia, la presidencia de Alfonsín, si algo creíamos que habíamos ganado para siempre los argentinos, era la paz, la libertad y de vivir en una democracia auténtica donde nos respetemos. Incluso este gobierno, desde el comienzo, así fue o así parecía que era. La Corte que eligió, hubo una serie de elementos que nos daban esa certidumbre, pero luego fueron virando, cambiando y llegando a situaciones extremas como las que hoy estamos viendo, incluso en esta campaña electoral donde el Macri que nosotros conocíamos, que era parecido, el Scioli que conocíamos que era parecido a un osito de peluche, le han puesto un parche de pirata y unos dientes de malo y sale a llevar una campaña electoral lejos de lo que ha sido su estilo, ¿no? O no sé si antes él quería diferenciarse del kirchnerismo y hacía cosas o hoy, ante el peligro que ha pasado del día domingo, ha vuelto a la autenticidad, así nos queda la duda. Qué incómoda situación, ¿no? Tratándose justamente de eso, de haber logrado un techo un poco más bajo que la elección PASO, pero teniendo que seducir ahora a los contradestinatarios del mensaje oficial para poder mejorar la performance en la segunda vuelta. Claro, él está en una situación muy difícil, porque si se separa tiene los problemas que el gobierno le causa, y se sigue mimetizando, le queda bien marcado el techo puesto. Duhalde dijo algo muy interesante ese lunes, después de las elecciones. No se puede pretender elegir un candidato a presidente, pero también elegirle el vicepresidente y también elegirle el candidato a gobernador de la provincia más importante. La provincia de Buenos Aires siempre en la Argentina marca el destino político. En el 83, cuando le gana Armendari a Herminio Iglesias,
Nada más que como no había balotaje, no había esa suerte de estos días que tenemos ahora. Claro. Y ahí gana el radicalismo. Y Alfonsín, él pierde el poder, en verdad, en el 87, cuando Antonio Cafiero gana la provincia de Buenos Aires. Y otro proceso de la provincia de Buenos Aires que fue bastante previsor, cuando Graciela Fernández Meijide le gana a Chiche Duhalde. Ese es el antecedente necesario luego del gobierno de Fernando de la Rúa. Es decir, la provincia de Buenos Aires, que es un fenómeno extraordinario en de las provincias argentinas, la más grande, la más compleja, donde hay desde todos los sectores sociales, de todos los niveles de producción, es obvio que va marcando una tendencia muy fuerte. Y hoy, el que ya allí se haya producido el cambio, porque esta joven señora de 42 años ya es la gobernadora electa. Vidal, María Eugenia claro, Vidal. De la misma, esto implica un cambio pero muy profundo, ¿no? Que obvio. Mire usted cómo va a influir este proceso ya de cambio. Hoy o ayer, Vidal ya nombró quién va a ser su jefe de seguridad. En una policía que influye muchísimo en la provincia de Buenos Aires. El marketing y la policía es lo que más influye en el gobierno de Scioli. Ya tocaron ese tema. Probablemente en los días que vengan habrá algún otro cambio importante. Y un Scioli que en verdad su estrategia errada tuvo en pensar de que ganaba el domingo en primera vuelta. Entonces eso lo llevó a nombrar un gabinete que hoy lo aprisiona, porque hoy él necesitaría libertad para poder casualmente llegar a sectores que no llegaba tradicionalmente, y ha cometido 2 o 3 errores que probablemente le hayan dado alguna encuesta, alguna cuestión, y se encontró con que no pudo ser ese resultado en primera vuelta y hoy está caminando hacia una segunda en una situación, diríamos, difícil. De hecho, hoy Aníbal Fernández cuestionó las declaraciones de Scioli por no haberlo defendido en la encuesta o en la entrevista con Jorge Lanata. Hay un problema que los vemos. Si se tuviera la templanza, el Frente para la Victoria, tiene muchas chances por su poder territorial. Muchos municipios, muchas gobernaciones. Pero la contrabalanza de eso es casualmente esto que usted está señalando, es decir, un Frente para la Victoria en donde cada declaración que hay no es consonante, es una disonante de la campaña. Es decir, Urtubey hace una cosa, es cuestionado por lo otro, aquel hace algo y es cuestionado en otros temas que hacen a cuestiones profundas, ¿no? Doctor Oscar Castillo, usted acaba de ser ratificado como senador de la Nación y obviamente va a formar parte del bloque Cambiemos en el futuro. ¿Qué es lo que se viene para esta parte de la región, teniendo en cuenta este proyecto tan significativo que el propio Mauricio Macri anunció para Catamarca, el proyecto Belgrano y otras cuestiones que tienen que ver fundamentalmente con el desarrollo de las economías regionales? Nosotros presentamos hace 3 semanas atrás un proyecto donde trabajó Jorge Greco, fue mi ministro de Hacienda, con un grupo de muchachos que vienen de la Mediterránea, que es gente que ha trabajado casualmente con los 3 candidatos a presidente en su momento, con Massa, con Scioli y con Macri. Hemos trabajado atento a que en el 2012 Catamarca perdió la cuestión industrial y no se ha seguido las cuestiones de los diferimientos, la promoción industrial. Nosotros hemos hecho un proyecto donde incluimos 12 provincias. Amén de las que tiene el plan Belgrano de Macri, incluimos también a San Juan y a San Luis. Y hacemos un proceso inclusivo en base a la cantidad de empleados públicos que tienen cada una de las provincias, a la necesidad de diversificar su producción y que estas nuevas generaciones tengan una nueva chance en distintos aspectos, ¿no? En materia agrícola ganadera, en materia industrial, en materia de turismo.
Y este proyecto nosotros lo presentamos antes de las elecciones, porque no sabíamos quién podía ganar, entonces para que sea no pretendemos que no sea nuestro proyecto, sino que sea al menos una fase de debate, discusión, se lo mandé a los legisladores nacionales de Catamarca y a los legisladores de las 12 provincias. El programa Belgrano de Macri, diríamos, el proyecto entra tranquilamente allí, está hablando de 16.000 millones de dólares de inversión en distintos aspectos, ¿no? Que hacen más que nada a la infraestructura, pero la infraestructura con un sentido. Entre los sentidos que está, bueno, narcotráfico cero, pobreza cero y otras cuestiones que hacen a las políticas de desarrollo. Si bien es un enunciado, lo hacen la Fundación Pensar y alguna otra gente, me parece que es una cuestión importante en materia de transporte. Pero en materia de transporte, cuando estuvo Sturzenegger acá, planteó la necesidad de sacar la banda baja de precios de las aerolíneas. Ciudades como la de Catamarca, que hoy tienen 6 vuelos semanales, incluso el de mañana, vamos a Ezeiza. ¿Por qué? Porque seguramente el avión ese lo van a usar para otro vuelo. No tiene como destino Aeroparque. No, vamos a Ezeiza porque el avión lo van a usar para otro lado y no quieren gastarse la nafta de Ezeiza Aeroparque. Otros países, incluso Chile, ciudades como esta, tienen entre 50 a 100 vuelos semanales. Hablamos de turismo. ¿Por qué? Porque la banda baja de precio se le elimina y se abre el juego. Entonces el mercado es mucho mayor y los precios obviamente que van bajando. Hoy, a los precios actuales del transporte, diríamos que una distancia de más de 500 kilómetros, hacerlo en colectivo es más cara que hacerlo en avión. Entonces, no es entrar en el debate de aerolínea nacional, estatal. El debate debe ser si vos te podés subir al avión, si la gente puede viajar, si la gente puede tener 3, 4 vuelos, o que de qué te interesa que la empresa sea estatal, si el dueño de la empresa se sube en un avión, se va a Uruguay a ver los partidos gratis con los amigos. Y me parece que este no es el sentido. Yo creo que este proceso hay un cambio muy fuerte en la dinámica de estas cosas, ¿no? Y a nivel, senador, de lo que, bueno, implicaría un cambio o el retorno a los 90, ¿cómo se maneja, digamos, desde el discurso del oficialismo nacional? ¿Qué se le dice a la gente fundamentalmente en cuanto al manejo de su bolsillo, planes sociales? Hoy Macri ratificó la vigencia de los planes sociales de aquí a futuro. ¿Un cambio abrupto, un cambio paulatino? ¿Qué es lo que se viene concretamente? Primero, la vuelta a los 90, una cosa. Anoche no sé si vieron un programa de televisión donde él se diferencia casualmente. Menem también le ofreció a él ser candidato y él no fue. Están siempre los mismos actores, claro. Y él no fue candidato. En verdad, Mauricio Macri entra a la política a partir del 2001, a partir de ver la situación que queda Argentina en aquella crisis, y tuvo una gran valentía de animarse a hacer algo que vaya por fuera del radicalismo y por fuera del peronismo, y bueno, 14 años después, hoy él está disputando el poder presidencial. Es una cosa que, diríamos, no es menor, y con un modo de conducción que es interesante, porque ha logrado aglutinar hombres y mujeres de distintas extracciones. Por ejemplo, a ver, Monzó, que es su ministro, diríamos, político, es un hombre que viene del peronismo de la provincia de Buenos Aires, 2, 3 veces intendente en su pueblo. Un Hernán Lombardi que le maneja el tema de la cultura, un hombre que viene del radicalismo, ha sido un ministro de la Rúa. Diríamos, podríamos decir, tiene la habilidad de armar equipos y que se conducen esos equipos con lineamientos y con objetivos, y a nadie le interesa de dónde viene, sino hacia dónde va y cómo servimos en cada una de estas cuestiones. Esto es lo bueno, esto es lo moderno en el cambio, ¿no? El otro día decía de estos editorialistas que observaba los murales cuando ponían esto de la vuelta a los 90, que ponían a Martínez de hoy, lo ligaban a Cambiemos, o que ponían Holdao, pago sí o no, Scioli sí o no, liberación o dependencia,
y a un tipo le preguntaban sobre esto y decía, mira, yo la verdad lo que quiero es que me pongan las cloacas. Ir a lo práctico, que es lo que la gente requiere. Me parece que la sociedad, diríamos, hoy está queriendo, a ver, en lo cultural, que pensar de la manera que quiera no me signifique un obstáculo, que haya libertad, que haya tranquilidad, que haya paz, que podamos hablar entre los argentinos de nuevo sin que yo te ponga el rótulo. Diríamos, eso sería desde lo político y social. Y en lo otro, es que haya una libertad para crecer y desarrollar. Y lo que usted está planteando con respecto a toda la planificación social, se la deja, es un derecho. Es un derecho. Lo que no puede convertirse eso es en que sea un derecho, pero que sea la atadura de tu vida. A ver, el que le andó un plan hace 12 años, sigue con el mismo plan. O sea, estamos usando la pobreza. Ese tipo está estancado en la pobreza sin ninguna posibilidad de crecer y de desarrollarse. El tema es que el plan no sea una atadura, que hoy el plan sea una base de lanzamiento, como debería haber sido siempre, es decir, pongo un plan social de excepción en un momento de crisis, pero cuando salgo de la crisis hago que vos evoluciones, que tenga tu actividad privada o pública, te ayudo a que crezcas, que cuando quieras trabajar no te quite el plan, porque esto es una cosa increíble, ¿no? A nosotros nos ha pasado que querer contratarlo a fulano porque trabaja en una cosecha, y si no, pero me voy a quedar sin el plan. O sea, tenerlo atado a un plan para que después me vote o me vaya al acto, me cante la marcha. Pobre, siempre pobre. No. Si yo te doy un trabajo, que lo puedas hacer, no te quito el plan, y vos cuando vayas creciendo y desarrollando, si es posible, lo desechás vos. Totalmente. Senador Nacional Oscar Castillo, muchas gracias por venir. Ha sido un gusto, como siempre. Muy buenas noches. Nueva pausa en el Talión. Tras la misma abordamos el contexto político y legislativo en Catamarca con la diputada Laura Arrieta.